Lentamente abrimos los ojos. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy cambio de ubicación, pero aquí estamos. Caras nuevas, saludos. Mucho gusto, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien todo? Mm, mm. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal? Hola. Hola. Me he estado dando cuenta que las tendencias del pasado, cuando te agarras, observas o te viene un pensamiento del pasado, es lo que te hace como perder, como agarrarte a los deseos, a que algo sea diferente, a conseguir algo, a tener algo, ¿no? Si, Ujú, si en vez de agarrarte a esos pensamientos que te vienen del pasado, los sueltas y estás en ti, entonces todo parece que sea más fácil, parece que todo venga solo, ¿no? No sé cómo explicarme. ujú, Los deseos, cuando te viene algo del pasado y lo recuerdas y te recreas, o te viene una situación, un problema, una dificultad, algo que ha ocurrido anteriormente, y quieres que sea distinta, y eso lo tienes en mente y le das vueltas, eso hace que te pierdas de ti mismo, ¿no? ujú, Que estés como fuera, ¿no? Como, y te trae dolor, te trae sufrimiento, te trae preocupación. Y si eso lo sueltas y simplemente estás en lo que hay en el momento, entonces todo desaparece de golpe, ¿no? ujú. ¿Por qué será eso? Pero me he dado cuenta también en eso, que cuando lo haces, es también mente y conciencia, o sea, que tampoco llega a ser lo que realmente es, ¿no? Porque Ujú, interviene la mente y interviene estar consciente para que eso lo hagas, ujú. ¿sí? Entonces al final tampoco es lo que debe ser, No, porque claro, porque sigue habiendo algo que depende de algo para que según suceda algo. bueno, pero si, entonces, ¿cómo haces para que no te afecte o que no interfiera o que no, o eso no importa? Bueno, es que por un lado nada importa y por otro lado importa muchísimo. Todo depende del enfoque, la intención y el propósito del juego que estás explorando. Porque por un lado, la libertad es exageradamente importante que la descubras. Si la gente no va por la libertad, por la verdadera libertad, van a ser prisioneros toda su vida. Entonces tiene un grado muy alto de importancia. Uno no puede seguir ingenuamente pensando que vivir desde el ego es vivir. Eso no es vivir, eso es estar muerto en vida. Y llega un punto que la vida a veces te da unas cachetadas para que te des cuenta de que, oye,
Estás aquí para vivir de una manera muy distinta a la que estás acostumbrado. Y hay gente que se ha acostumbrado tanto a la prisión mental en la que se encuentran que otra posibilidad no ni siquiera la conciben que es posible al haber estado tanto tiempo inmersos en ignorancia. Entonces, claro que es bastante importante este juego. El juego es tan importante que solamente unos están dispuestos a jugarlo de lleno y muy pocos no están dispuestos a ser libres completamente. Y no significa la libertad de la que yo hablo, los trato de invitar o retar o expandir, es una libertad que es total, no que es parcial. No una que según va a hacer que te sientas bien, no es una que según va a acomodarse a tus sentidos, a tus ideas, a tus anhelos, a tus perspectivas, no, porque sigue todo eso, uno se empieza a dar cuenta que todas esas cositas siguen siendo malabares mentales y emocionales que no son libres, te creas una prisión sensorial de la cual no puedes salir. Entonces, yo es algo que comenté, creo que en la reunión que tuvimos hace poco en la presencial, donde al fin y al cabo cualquier deseo es una prisión. ¿Y para qué quieres más prisiones? Lo que tú quieres ser, quieres salir de toda prisión, quieres salir de la prisión. Claro, es importante que en este juego uno se va aclarando cuáles son las pequeñas cárceles que me he creado internamente para que te des cuenta y no te las vuelvas a crear, rompas con ellas y realmente madures a tal grado que lo que quieres es, quiero ser libre completamente, finalmente y ya, no mañana, no al rato, no en el siguiente momento. Claro, cómo se le va dando a cada uno de ustedes eso va a diferir por su pasión, por las tendencias, el nivel de ego que se ha creado. Si es un ego espiritual es muy complicado. Si es un ego normal, ficticio, intelectual y con una soberbia de posición económica, no es tan fuerte como el espiritual. Entonces es por eso que es muy importante que uno empiece a reconocer cuál ha sido el juego interno que uno ha alimentado, uno ha creído y descubrir esa fuerza interna que te va a permitir darte cuenta que todo eso no tiene la capacidad de condicionarte, porque nada tiene la capacidad de condicionarte a no ser que tú lo permitas y tú lo dejes. Claro, en este juego de ir descubriendo cosas, se van aclarando cosas, se va refinando la conciencia o el entendimiento, la percepción se va refinando, 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 pero la intención es que ese refinamiento de introspección no tenga freno, no tenga límites, no tenga fronteras, que empiece realmente a romper todas esas sutilezas que según aparentemente lo tienen pues arropado en ignorancia. Entonces, cuando tú estás exageradamente anclado a este instante desaparece con todas sus pretensiones y propuestas. Por eso es muy fácil darte cuenta que el deseo es algo que perturba, saca, distorsiona lo que este instante tiene, porque este instante no permite deseos. Fíjate, este instante, si realmente lo descubres tal cual es, no permite deseos. ¿Por qué no permite deseos? Porque este instante no tiene ninguna carencia. Cualquier deseo proviene de alguna carencia, falta algo. Y es algo que a veces toco y lo recuerdo para que no haya confusión y trato de que su mente no agarre nuevas trampitas. Pero la vida, en un aspecto un poco más, por poner una manera superficial, más de vivir, tiene el juego de los deseos. Y les he mencionado varias veces que no tiene nada de malo los deseos. Tienes ganas de chilaquiles, helado, pizza, no sé, cada quien tiene deseos normales de vivir. Pero claro, si tú no los alimentas desde la identidad, desde la falsa identidad o los usas para algo, esos deseos no tienen repercusiones, no tienen la capacidad de ramificar ignorancia. Son parte de la vida y punto. Es natural jugar la vida. O visto de otra manera, es natural que la vida juegue contigo y tú creas que tú eres un partícipe de ella, que eso es más correcto. Más bien, si la gente aceptara que ellos no están viviendo y que la vida los está usando, manipulando y jugando y controlando y haciéndolos actuar y que ellos no tienen nada que ver en este juego, será más fácil el juego. Pero la gente se suma protagonismo y dice, no, es que yo vivo, yo decido, yo juego, yo como, yo voy aquí, yo voy allá. Y se les está olvidando que quien los está titireteando como títere es la vida misma que está usando a todos al mismo tiempo y nada tiene poder de elegir. Pero no todo el mundo quiere aceptar la derrota
de que no tiene ni voz ni voto en la vida. Entonces, pues bueno, a veces esta claridad llega tarde, pero llega. Ahora, ¿la recibes con gracia y con amor o la recibes a palazos? Y bueno, yo soy más de la idea que lo recibas con agraciado y con amor y con potencialidad de que finalmente te vas a dar cuenta que tú nunca has estado en control de nada. Y eso es un juego emocionante. O la otra es, no estás abierto a eso y te va a venir un balde de agua fría y todas las células del cuerpo vas a temblar en estrés y en miedo y en temor, porque claro, te vas a dar cuenta que tú nunca has tenido nada que ver en este juego y solamente el ser es el que manda en todos los niveles. Pero la vida se vuelve muy, muy, muy natural, muy real, muy anclada, muy burda, muy divina, muy cercana, muy real en todos los niveles. Cuando uno empieza o a veces juega en este juego espiritual, parece que y es normal esto, por eso soy muy abierto con esa arrogancia que surge en el juego de la autoexploración, porque es muy normal que uno se empiece a expandir, uno empieza a adquirir claridad, empiezas a tomar distancia con las cosas, pero sin darnos cuenta estamos tomando distancia desde un lugar arrogante y de soberbia donde uno se siente igual superior o por encima de algo, de lo visto, de lo observado inclusive, como si lo que observas es inferior a ti. Y eso es arrogancia pura. Nada es inferior a ti y tú no estás superior de nada. Todo eres tú, absolutamente todo. Pero es normal que eso suceda en un juego de introspección profunda. Por eso es tener muy en cuenta que cualquier juego de introspección, por más profundo que sea, no te posiciona en un lugar mejor o peor del anterior o el que sigue. Es lo que es y punto. Y es por eso muy importante el juego interno y la finura y la danza de no posicionarte en ninguna experiencia como si estuvieras en algún lugar o como si estás llegando a algún lugar o como si vas a llegar a algún lugar, porque entonces te estás perdiendo de absorber todo lo que existe de la manera más real, natural posible, con todos sus sabores y matices. ¿Me entiendes? Es muy importante eso. Pero en última instancia, todo deseo proviene del pasado, y no hablo de los deseos que hablaba hace ratito, que es natural desear tener una buena conversación, tener una relación sana con alguien, tener una conversación bonita, o sea, esas cosas no impactan en general, su impacto es mínimo o casi nulo, dependiendo la conciencia que uno tenga. Entonces, por eso nunca voy en contra de que vivas la vida lo más real posible con todos sus sabores, pero claro, el juego interno es el más importante. Y el más importante porque es la base de todo. ¿Y a qué voy con ello? Que si tú no le haces caso al deseo en ningún área, que esa sea tu plataforma, que internamente estés tan completo y tan lleno de intención, que no haya ninguna intención, ningún impulso, nada de nada, de nada, de nada, de nada, que todo tu actuar se vuelve espontáneo, libre, ligero, desapegado, no reactivo, nada te afecta, tú no afectas a nada porque no hay nada ahí interactuando con algo. Es lo que es porque es lo que es y será lo que será. Y simplemente tú estás ahí para contemplar lo que es sin intervención ni opinión. Y desde esa plataforma vacía de intenciones y de haceres, todo es mucho más ameno, más armonioso. Y claro, es muy difícil para el ego descifrar esta manera de vivir, porque, por ejemplo, tú podemos tener una conversación de qué voy a hacer al rato y a nivel práctico pareciera que estoy haciendo muchas cosas, pero cuando no hay alguien ahí involucrado, todo está sucediendo solo por sí mismo. Inclusive el hablar natural, tomar café, comer chocolate, no comer chocolate, esto es muy natural porque es la vida misma expresándose, decidiendo y actuando. Ya no hay alguien ahí filtrando las cosas. Pero al fin y al cabo, yo entiendo que los deseos, en última instancia, si tú los dejas ir, traen una experiencia de mayor claridad, de plenitud o de presencia, de permanencia, lo que tú quieras. Yo lo entiendo, eso es algo que sucede. Pero llega un punto donde el juego se tiene que refinar más. Y claro, tú puedes tener deseos, pero llega un punto donde ningún deseo va a ser suficiente, ninguno. Por más que te lleve una experiencia de plenitud, perdóname, la plenitud no es suficiente, en verdad. Alguien que está dispuesto a transformarse y a erradicar la dualidad, la plenitud no es suficiente. Porque ¿de qué sirve que estés en plenitud si no sabes quién eres? No sabes de dónde vienes.
No sabes quién eres tú realmente. Entonces da igual que tan pleno te sientas. Sé que es un regalo increíble, no lo voy a negar, pero en última instancia el ingrediente más importante, que es el saber por qué existes, tu existencia misma, si no está resuelta, la plenitud está todavía carente, está hueca. No puedes sentirte completamente pleno si no sabes quién es ese que se siente pleno y por qué se siente pleno, cuáles son las cualidades o las razones que hacen que uno se sienta pleno. Y si investigas realmente por qué uno se siente pleno y pones lupa y con luz profunda, eh, descubrirás que te sientes pleno por alguna razón. Y si hay una razón por la cual te sientes pleno, feliz o amoroso, conectado, esa razón en algún punto de la vida te lo va a quitar porque es impermanente. Cualquier cosa que sea un objeto de percepción, cualquier cosa que sea pasajero, cualquier cosa que dependa de algo, la vida va a venir a arrebatarlo. Porque solamente hay una sola cosa que no depende de cosas, hay una sola cosa que es autoexistente, hay una sola cosa que jamás va a estar sujeta a las cualidades de tiempo, espacio, permanencia, conciencia, darse cuenta y todo eso. Y solamente hay una sola cosa en todo el cosmos que no depende de nada y que todo depende de ella. Y esa cosa eres tú. Entonces, si tú no descubres eso que tú eres, por más que tú le agregues objetos de percepción, de expansión, de amor, de profundidad, van a ser arrebatados porque están dentro del juego de lo impermanente, dependen del verdadero testigo, dependen del ser. El chiste es que descubras eso que no depende de nada. Y no puede haber felicidad real, completa, rotunda, astronómica, hasta que uno no sepa quién soy yo, quién es ese yo, quién es ese que está ahí en medio de todo y que siempre ha estado libre, a pesar de lo que es y lo que será o no será, ¿me entiendes? Pero todo apunta a lo siguiente, es bonito ese juego de los deseos y todo eso, pero no se quede en el juego de los deseos. Yo sé que el deseo más profundo y radical, lo que puede transformar a uno, es un deseo genuino real de despertar y le puedes poner diferentes nombres a eso. Ya sea puede ser despertar, conocerte, descubrir a Dios, unirte en amor, devoción, lo sagrado, lo divino. Da igual el matiz que le quieras agregar. ¿Qué es eso que sobrepasa a todo? Que no hay nada más importante. Y ese, si realmente eres sincero, y si no has sido sincero o te has inventado que eres sincero y la realidad no es esa, no pasa nada. Puedes pasar, alinearte a que ese deseo, si ese no ha sido mi deseo primario o el más importante, perfecto, ¿cómo lo hago? El más importante. ¿Cómo hago que ese anhelo de unión real con el Creador, con la esencia divina, con mi verdadero cero, como sea que lo veas, sea lo más vital? Que sea más importante que respirar. Es tan fuerte, ese deseo tiene que ser tan fuerte que sea más importante que tu vida misma. En serio, es así de intenso ese deseo. Claro, no todo el mundo lo tiene así de claro, pero ese deseo se va a encargar de que ninguna otra cosa sea suficiente, hasta que ese deseo se vuelve insuficiente. Pero para llegar a que ese deseo sea insuficiente, primero tienes que darte cuenta que ese deseo es el más importante de todos, si no todo el mundo ni siquiera alimenta o explora ese. Pero ese juego de los deseos apunta a algo que es lo más importante de descubrir. ¿De dónde surge ese que según desea? En última instancia, a eso apunta. Un deseo apunta que hay alguien que desea el deseo. Y la pregunta es, ¿quién es ese que desea el deseo? ¿Y por qué lo desea? Comprende por qué hay un deseo ahí y por qué hay alguien ahí que desea. Y si descubres a ese que desea siempre va a estar lleno de carencias, limitaciones, dividido, fragmentado, confundido. Es que es así, esa es su realidad. División, separación. Y ese no puede ser tú porque no es permanente, es algo pasajero, es algo ficticio, es algo inventado. Por eso la invitación siempre va a ser a quién es ese, quién soy yo, dónde surge la noción de ser, de dónde surge mi saber de que existo. Ese es el más grande regalo que puedes descubrir.
Ya ni siquiera te digo el que desea es algo efímero, insignificante. No tiene tanto poder ni peso como creemos, sino más bien quién es ese en medio de todo. ¿Quién es el que le duele, el que reacciona, el que se toma las cosas personales, el que no se toma las cosas personales, el que se siente confundido, el que se siente expandido, el que se siente conectado, el que se siente desconectado? ¿Quién es ese filtro en medio de todo? Y tienes que romper con su hechizo, sí o sí. Estas conversaciones que tenemos son para las personas que están listas para romper del hechizo y de la prisión y quieren ya, no mañana. Que se tardan una semana, pues ni modo, no pasa nada. Tárdate una semana. Descubre tus límites, descubre dónde has creado tu prisión y ya está, no pasa nada. La cosa es qué tengo que hacer, me tome lo que me tome y haré lo que sea sí o sí. Y si alguien que se tarda 5 años, genial. 10 años, genial, da igual. Este juego es para los que quieren la libertad sí o sí. Y que se vea, que sea congruente, que sean ejemplo de eso, que se caen, que se levantan, que duele, que duela, real, enfrentarse, integrarse, lo que sea. No los que tienen una agenda que creen que se tiene que ver de cierta manera y que se tiene que actuar de cierta manera y que se tiene que ver de cierta manera, porque sin darse cuenta le están diciendo al ser se tiene que ver así, 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 tienes que actuar así, 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 y tiene que pasar esto, 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 y si no, pues no, entonces no es libertad. Y el ser nada más se ríe y dice, pues muchacho, el que está en la prisión eres tú, no yo. Y tú vienes a mí a decirme a mí cómo tengo que actuar, cómo tengo que enseñarte, cómo tengo que guiarte, cómo tengo que transformarte y mostrarte que eres tú, que tú mismo soy yo mismo, pues estás equivocado. Entonces sigue en tu prisión, no pasa nada, es tu elección, porque en última instancia te darás cuenta que siempre es la elección de uno, la prisión que uno se ha creado, y ese es el juego. Tienes por un lado la posibilidad de tener el más grande de los aliados, que es al ser mismo que te lleve de la mano dentro del laberinto más potente y lleno de tinieblas que existe, que es la mente y sus laberintos psicológicos, sensoriales y mentales. Tienes esa posibilidad de tener al regente, al creador, al, al mero mero de tu lado, un gran aliado, un gran amigo. Pero la gente no elige al gran amigo, al gran aliado. Elige al peor enemigo, que es confiar en su mente, en su intelecto, en sus conceptos, en su percepción, en su perspectiva, en sus ideales. Y eso nada más genera más arenas movedizas. Y ahí es donde uno tiene que ver a quién quieres acudir, en quién quieres confiar, en quién te vas a rendir, a quién vas a pedirle consejo, guía. Yo te recomendaría que fuera al ser, a tu interior, a tu ser, a tu existencia, a tu saber que eres. Eso es lo más importante. Y dejar de estar confiando en esta pequeña vocecita que según tiene algo que aportarte. Tenía algo que aportarte y tiene cosas que aportarte, pero no en términos de controlarte o dictarte. Puede recomendarte cosas prácticas y sencillas y insignificantes del juego, prácticas, pero no en términos de cómo tienes que tú vivir la vida, porque tú no estás aquí para obedecer, ya no estás para obedecer. Otro ejemplo de obediencia, ¿no? Y aquí es donde la gente obedece más a su ego que la ausencia de. El ego dice, tienes que dudar. ¿Para qué dudas? El ego te dice, tienes que desear. No desees. El ego te dice, es que nos distraemos, pero pues, no le hagas caso. El ego te dice, es que ¿cuánto tiempo me va a tomar? Pues, no. ¿A ti qué? Que te tome a ti el tiempo que quiera. Yo soy libre ahora, porque voy a creer que es diferente, porque voy a confiar en tu opinión. Y este juego, lo que te digo, salir de la prisión requiere toda tu fuerza, toda tu energía, toda tu disposición, todo tu amor, toda tu devoción, toda, no menos. Requiere toda tu entrega, no menos. Requiere una rendición tan absoluta, tan fuerte, tan potente, que toda limitación tiemble ante la posibilidad de que tú te levantes siendo quien siempre has sido y dejes de titubear y de dudar. Pero claro, desde la perspectiva del ego y de la creación, cómo van a querer eso? Aquí es diferente, tienes que acudir y acceder a lo más puro de ti y dejar de dudarlo, dejar de posponerlo, dejar de rechazarlo, apartarlo, negarlo,
Requiere de ti un hambre de verdad sobre todas las cosas muy fuerte. La ignorancia es muy fuerte, la ilusión es muy fuerte, la mentira es muy fuerte, pero es fuerte para los que viven en la mentira. Es potente para los que han dejado de lado su ser. O sea, pero los que no han dejado de lado su ser y que se permiten ser sin autodefinirse ni validarse, no es nada fuerte, es algo sencillo. ¿Me entienden? ¿Se escucha? ¿Sí? A ver, Buenos hola, días. Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenos días. Mucho gusto, Mucho gusto, Elizabeth, desde México, Pátzcuaro, Michoacán. mucho gusto, Buenos días aquí, Sarkan. mucho gusto. Em, todavía hay un quién. Eh, eh, Hay quietud, surge el latir del corazón. ¿Cuál corazón? Pero todavía hay un quién. Hay, ya no sé ni qué hay, pero todavía hay un quién. Ujú, Todavía hay un quién. Todavía, todavía. Y eso del ego espiritual que dijiste, tremenda mierda, porque al caminar acompañando lo de ayahuasca, puta, qué pinche engaño tan más cabrón. Un ujú, engaño fuerte de lucecitas y de sensaciones corporales y de sensaciones, pero no, ujú, ujú, no. Y lo que acabas de decir llega justo. La semana pasada, el fin de semana pasada tuvimos un retiro de tipo de psicología. ujú, 2 días después, mi hija y yo entramos en un confrontamiento que me hizo estar, hoy aquí tendría yo que estar en un retiro y había algo en mí desde que te escuché no, no. Incluso hace un momento fue, ven a cumplir con el retiro y fue, no. O sea, ¿de qué voy a hablar? ujú. ¿De qué carajos voy a hablar? ¿Para qué necesito hablar? Entonces, así se está aquí. Eso se está revelando aquí, pero no hay ningún otro anhelo. Y así está esto aquí. Vete acá, ve qué tan potente es el juego. Todo, absolutamente todo lo que pasa frente a uno es fantasía y mentira. Absolutamente todo. Ya sea ayahuasca, meditación, técnicas, percepciones, expansión, libertad, pensamientos, ideas, unión, todo es fantasía, eso es mentira. Pero así de fuerte es la ilusión. Atrapa a todo mundo. Y bendito, no te estás dejando atrapar ya más. Esa decisión de no seguir alimentando o siguiendo una corriente, ya sea de pensamiento, de idea o de experiencia. Porque en fin y al cabo, toda experiencia es fantasía, es mentira también. Cualquier experiencia. Así de fuerte es este juego. Por eso me encanta. A mí me encanta que el juego se ha vuelto o blanco o negro. No hay colores intermedios. Y eso es bonito porque lo simplifica todo. Y claro, lo que queremos es simplicidad total. Entonces, como queremos que se aclaren las cosas, que finalmente el sentido de la existencia tenga sentido
y se acomode y se arregle y finalmente se limpie el camino de la claridad del entendimiento. Queremos esa simplicidad, pues el absoluto viene y dice, perfecto. La única manera que todo va a tener claridad es que se rompan todos los límites, todas las condiciones. Sin eso no puede haber limpieza total, no puede haber claridad total. Sí, sí puedo ver que cuando el latido es muy intenso y surge, es que no surge, es que es que no puedo decir que surge o se revela, no, Ujú. es que es, es. Y cuando hay quietud, es evidente que siempre ha sido, Sí, y que quiero que explores la, eso lo, que es ausente de quietud. ok. Sí, por favor, sí, por favor. Quiero que te des cuenta que hay Porque algo que es ausente de quietud. La quietud es algo más y es algo insignificante. No es realidad. Es una fantasía más. Es bonita, es parte de la danza, pero tú no estás aquí para explorar esa danza ya. sí, por favor, por favor, por favor, por favor, por Ujú, favor, por favor. ¿Cuándo surge? No, es que no surge. Cuando, ajá, cuando esa quieto. Lo que surge también es ujú, ah, ajá, y ante eso, o sea, no hay movimiento físico, no es ujú, fenoménico, no, ujú, sino y ahí es cuando uh, ujú. sí, Ujú. y ahí es cuando ¡pum! y, Correcto. Y ahí no hagas nada. es la ausencia de quietud, Y ahí porque ya no hagas nada, no definas, no concluyes. No lo hagas un algo. es que además no, 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 no puedo. Nadie puede. Los que palpan el verdadero infinito jamás lo van a poder hacer un objeto de percepción. Si no, no es el verdadero infinito. Imposible. El infinito jamás será un objeto de percepción. Y te agradezco eso, porque de no haberte escuchado, créeme que hubiera creído que ya había pasado. Cuando Eh, dijiste, no se parece a nada. Entonces fue así, ¡pah! Porque en el momento en el que había sucedido en el ayahuasca, yo dije, se parece al bufo. Y cuando tú me dijiste, no se parece a nada, fue, entonces no es. Y fue, ¡pum! Así, oh, vamos, vamos, vamos. Vamos, sin distracción. Y si deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro. Si fueras más buena onda, no le hubieras agarrado a maracazos a tu hija porque ay, fue maravilloso. Y entonces eso surge después, Arcan. Esta risa y este llanto que te digo, ¿y qué? O sea, ¿quién se está riendo? O sea, no. Cada vez es menos. mm, No, creo que cada vez menos es una frase muy mamona. Yo no tengo ni madres idea de quién soy, ni de qué se trata esto. O sea, ¿para qué te cuento? Por eso estoy aquí. Ya, te lo mm. estoy diciendo claro. No, Y genial, es pues sí, bueno ser honesto, es lo mejor. Es lo mejor. sí. No sé, no sé nada. Y cuando quiero decir algo, pues realmente estoy inventando. No sé nada. Normalmente todo el No mundo tengo. es igual.
No tengo idea, ando inventando que soy una persona que ha hecho. No tengo ni idea, no tengo ni idea de nada. No tengo ni idea de nada. No, no, Fíjate, no, lo no, único no, que sí no, tienes no. idea, pero fíjate, lo único que sí tienes idea, y es lo único que todo el mundo puede decir que tiene idea, porque fuera de eso no tiene nadie nada idea de nada. Lo único certero, claro, innegable es de que eres. Es lo único. Todo lo demás no sabes nada. Y ahí también no sabes quién es ese que es, lo cual es normal. Pero es lo único que tiene todo mundo seguro que no pueden negarse a sí mismos. Es lo único que tiene certero. Todo lo demás se puede debatir. Eso no. Tú, tú, tú eres concluyente en que en este instante lo puedes lograr, en este instante. O sea, este es tu instante de tu liberación. Es tu determinación. O sea, No, y yo te estoy eso es diciendo que ya eres libre y que no es algo nuevo que va a pasar. ya eres. Entonces, como no es algo nuevo que va a pasar, no va a pasar. Ahí está el chiste. Como siempre ha sido eso que es y será, entonces no puede haber un momento donde según va a suceder. Porque si va a haber un momento donde según va a suceder, implica que ahorita no eres. Y ahí está la trampa. Ese que siempre ha sido el ser mismo libre y total, siéndolo todo al mismo tiempo y nada a la vez. Entonces no puede haber un momento, un evento, una circunstancia o algo que según va a agregar, va a ayudar, va a apoyar, va a realizar, va a despertar, va a hacer que suceda algo, porque tú estamos implicando diciendo que entonces ahorita no está siendo eso que es como debe de ser que según es. Y ahí es donde está el velo vibrando de la dualidad y de la ilusión a máximo, pretendiendo, dictando y mostrando según algo que según no es y que será. Y ahí está la pregunta. Y ahí es donde está la clave. Si existe el velo, ¿para quién existe el velo? Y para quien existe el velo es el velo. Para el ser, todo eso no existe. Ni el velo, ni el despertar, ni el fue, ni el será, ni el sucederá, ni el existirá, ni no existe nada de eso. Nunca ha existido, nunca existirá. Y el chiste es que te aclares que tú siempre has sido eso que no tiene condiciones y que no existen procesos ni sucederes, ni va a haber una iluminación en algún punto y vas a recordar en algún punto, porque según eso implica que en algún momento olvidaste, ¿no? ¿Y quién ha olvidado? Ahí aclárense, ¿quién según olvidó? ¿Quién según ignora? ¿Quién según duerme? ¿Quién? Y descubrirás lo falso. Y cuando descubres lo falso, automáticamente se rompe lo falso y lo verdadero se muestra como algo ya siempre autoexistente, no como algo que de repente surge, que es y que será. Y todo lo que pasa, todo el juego de los fenómenos, de los entenderes, de las percepciones, de los colores, todo es fantasía. En la realidad del ser, nada de eso existe. Nunca. Nunca ha existido ni existirá. Y si existe, es porque en algún lugar estamos creyendo que la ilusión tiene algo de vida o de realidad, cuando nunca la ha tenido. Y ahora es que aprendas a reírte de ello, donde sea que te encuentres, como sea que lo estás explorando. Y solamente ahí se revela el ser por sí mismo, sin dependencia, sin depender de nada, sino desde sí mismo. Si no es desde sí mismo, para sí mismo, sobre sí mismo, hacia sí mismo, fantasía y dualidad. Y eso es lo que también me encantó que hayas dicho, porque es verdad. No hay posibilidad alguna, no existe que alguien ha experimentado lo que yo hablo. No hay forma, es imposible. Porque si lo experimentaras, el único resultado es destrucción total de la ilusión para siempre y por siempre. Y no podrías ver nada nunca más. No hay punto de comparación. No puedes tú comparar al sol con una vela encendida. No hay lógica. No podrías comparar. Imagínate que agarras todos los soles de todas las galaxias, todo al mismo tiempo, y me lo comparas con un cerillo encendido. Y las personas que experimentan un cerillo encendido se creen que tienen la verdad o que la han experimentado. Imagínate la ingenuidad. No hay punto de comparación.
No la hay, nunca ha existido ni No, existirá. no la tuve que imaginar, ¿no? Ujú. Pero mucha La gente, ingenuidad. Encarna esa ingenuidad y siendo completamente vulnerable cuando hablas de estos soles y todo eso, eso resulta aquí impactante, ¿sí? Como si hubiera alguien que tuviera que sostener el encuentro con eso. ay, se acordó. Interesante. A ver si ahorita regresa. Que conecta. Perdón si nos desviamos. Manuel, ¿tenías otra pregunta? Mm, mm. Hubo alguien que dejó un mensajito en el chat. Lupita, nos volvemos a ver. Me da mucho gusto estar aquí. Se tiene que desconectar, pero intentará regresar más tarde. Y si no, la revisará la grabación. Bueno, ojalá nos vemos. Si no, la grabación ahí estará. Sí es importante mencionar eso otra vez porque no hay forma de que alguien haya experimentado la realidad del ser en algún momento. Eso no existe. Si el ser muestra su realidad es total y para siempre. Nunca el ser se va a dosificar. Por eso es muy obvio cuando alguien despierta sí o sí, o alguien que está en la fantasía de lo que el ego propone o da fantasías sensoriales para saber que según estás experimentando algo real y no es cierto. Solamente hay una sola cosa real. Y cuando esa cosa real se revela por sí misma, es rotunda, es contundente. Es un despertar total, no parcial. Es como, imagínate que llegas afuera de un reino, tocas la puerta y no te abren la puerta y tú, no, yo ya estoy en el reino y estoy experimentando abundancia y, no sé, ríos, comida. No, no has entrado, no has entrado. Hola, el enlace, ¿cuál enlace? El enlace, pues el de la reunión que te pasé, ¿eh? Ese es el mismo enlace, donde está en todos lados, en la página web, en Facebook, en YouTube, está en todos lados el enlace. Lo pasé para que lo tuvieras y lo compartieras. Es el mismo de siempre. Entonces, claro, es increíble. Tú porque estés afuera de un castillo no significa que estás experimentando lo que está dentro del castillo, más ni siquiera sabes lo que hay dentro del castillo. Te puedes imaginar y proyectar lo que según está pasando, pero no está pasando. Cuando se te abren las puertas del reino, se abren, entras y bienvenido. Y no vuelves a salir nunca más. Y lo mejor de lo mejor. Entonces, no hay manera que haya una experiencia de algo que nunca has tocado y palpado ni tocado. Como si me dices, me metí a nadar a un volcán. Pues no te has metido, porque si te metes a nadar a un volcán no sales. Entonces, esas fantasías de que según alguien ha experimentado la realidad del ser no existe. Puedes experimentar aspectos del infinito seguro, eso total. Puedes experimentar niveles muy profundos de la experiencia del absoluto, aspectos, caras, matices de su infinita expresión, totalmente. Pero eso, a experimentar al absoluto, su realidad, su mirada, desde sus ojos, desde su experiencia, desde lo que significa ser eso que es, sin distinciones, eso no. Eso solamente es cuando el velo se rompe para siempre y eso es por decisión del absoluto, del sí mismo. Y es el único que manda. ¿Sabrá Dios por qué manda como manda? Eso ya sabrá. Ese es su misterio. ¿Por qué algunos sí, otros no? ¿Por qué unos taran, unos no tanto? No lo sé. Eso ya es el misterio de su infinita potencialidad.
Pero es importante aclarar ese juego porque mucha gente cae en el engaño de que están experimentando lo real y cuando están y no están experimentando lo real. Lo único real es eso que es por sí mismo solo autoexistente, no sus infinitas expresiones. Eso no es real, son aspectos de que dependen de la fuente. Y estamos nosotros aquí para que te descubras como eso que ya es, no como una parte de eso que se expresa como si fuera. Y por eso decía hace ratito, y eso me gusta, me gusta, me gusta, que el juego se ha hecho y se sigue haciendo y seguirá haciéndose cada mes más fino, más rotundo, más agudo, porque tú quieres eso, al fin y al cabo tú quieres eso, que el absoluto no permita ningún eh, camino o ángulo ciego que te engañe, que te distraiga, que te haga caer en lo falso. No, tú no quieres eso. Y por eso el absoluto o tu propio ser o tu verdadero ser, como lo quieras ver, da igual, está creando circunstancias que no van a permitir que ya haya engaño no más en ningún área y se revele más verdad y más verdad y más verdad. Claro, tú tienes que estar listo para soltar la mentira en ti al fin y al cabo, que es que de ahí se proyecta al mundo o a tu propia realidad. Tú es lo que quieres y eso es lo que me gusta de este juego, que es contundente y cada vez es más contundente y más contundente y más contundente, lo cual es grandioso porque lo simplifica todo. ¿De qué manera lo simplifica? Que todos los lugares donde hay mentira se revelará que son mentira. Y obviamente, automáticamente, la verdad es ahí, viva, clara, accesible, inmediata, sin esfuerzo, sin tratar, sin logros, sin procesos, sin ideas, sin pasos, sin sanares, sin purificares, nada. Es absoluta, contundente. Y todo lo demás era un show de entretenimiento para los que buscan entretenimiento. Hay unos de nosotros que no queremos entretenimiento, queremos verdad, queremos realidad y vivir acorde a ello y alineados a ello y en congruencia con ello. Y lo demás, que sea lo que tenga que ser. A mí me da igual que sea lo que tenga que ser, pero a mí el único objetivo, mi único deseo y mi única pasión, el único fuego que tengo siempre es Dios, absoluto, como lo quieras llamar, fuente, disolución, vacío, lo que sea. Lo cual yo agradezco que el juego sea así de contundente porque lo simplifica todo. Sí, sí, no, no, ya está. Izquierda, genial, derecha no. O derecha sí, izquierda no. Genial, simple, directo, claro. Algo que mencionaba en la reunión presencial que tuvimos hace poco que es importante aclarar. Lo he tocado de diferentes maneras, pero pues me viene a recordar. Llega un punto, a ver, lo voy a contar de otra manera. Hace tiempo hay un gran señor, creo que lo mencioné en una reunión, que se llama Shankaracharya, que él describió el despertar o una manera de comprender el despertar de la siguiente manera, donde decía que el universo no existe. Y eso es verdad, total. El universo, nada existe. Y eso es literal, no existe nada. Obviamente, comprender eso es difícil, es complicado, porque la única manera de comprender esa primera parte del enunciado de que nada existe, nunca nada ha existido, la única manera es que se rompa el velo. O darte cuenta que el velo nunca ha existido, que es una manera de decir lo mismo, pero desde otra forma. El lenguaje es muy complicado de describir algo que está más allá del lenguaje, ¿vale? Entonces no lo tomen literal, pero también es literal, no existe nada. Pero te digo, entonces muchas personas proyectan, dicen que entienden, que comprenden, cuando realmente no comprenden. Porque la fantasía de los sentidos, de la conciencia y de los conceptos puede ser tan potente que te dé una experiencia de ausencia de cosas. Y una experiencia de ausencia de cosas no significa el enunciado o el decreto que Shankaracharya dijo, que es nada existe. El juego de la conciencia es muy potente, te puede dar una experiencia de ausencia de cosas y no tiene nada que ver con un despertar total. Pero bueno,
aunque sea, muchos pasan por esas experiencias de ausencia de cosas o de falsos despertares, que hay una parte de ellos que dice, oye, pues aquí todavía falta algo. Y la búsqueda sigue, lo cual está bonito. No significa que el juego anterior esté mal, no. Está mal si te quedas estancado ahí y crees que ya llegaste. Ahí sí está potentemente erróneo, ¿no? Y dolor, sufrimiento a niveles horribles. Pero si es parte del juego, no pasa nada. Te caes, te levantas, como todo mundo hicimos tonterías de niños y seguiremos haciendo tonterías de grande, porque de eso se trata, jugar la vida. Pero al fin y al cabo, uno pasa por cosas y no tiene nada de malo. Pero claro, en ese enunciado, fíjense, el más importante de Shankara decía eso, nada, el universo no existe, y eso es literal, no existe nada. Pero mucha gente comprende. Entonces, y les digo, para que eso se comprenda se tiene que romper el velo, y ya para que se rompa el velo es una tarea astronómica de milagro para que eso suceda. Y luego viene el siguiente enunciado de Shankara que decía, solamente existe Brahman, ¿vale? Entonces, para entender que solamente existe Brahman, se tuvo que haber roto el velo primero, porque uno puede conceptualizar y decir, pero no saber lo que significa la experiencia directa de que solamente existe el ser, o Brahman, o el absoluto, o Nirguna, o cualquier cualidad o nombre o Dios, el que le digas, da igual. Al fin y al cabo, la experiencia real de que solamente existe el absoluto, solamente sucede cuando todo ha desaparecido para siempre y se ha erradicado toda limitación, percepción, noción, cualidad, distinción, yo y algo. Cuando ha desaparecido para siempre, la primera parte del enunciado tendrá sentido, pero para que eso suceda, complicado. Para que dé sentido a la siguiente parte del enunciado, primero tuvo que haber pasado lo primero, lo cual no ha pasado. Por eso hay que reconocer el juego, porque es muy potente. Para que se reconozca que solamente existe el absoluto y solamente existió el absoluto y no existe nada aparte o fuera o secundario al absoluto. Y para ahí, porque mucha gente, muchas personas o individuos, como lo quieras ver, se quedan perdidos en la fantasía de la conciencia, de los elementos, de la ausencia de cosas, como la experiencia de que solamente hay una sola cosa, que siguen siendo fenómenos de la conciencia y del juego, de la ilusión, porque sigue siendo esa ilusión, interpretado desde una falsa claridad o falso despertar. Viene el tercero, que Shankara lo dice que es el universo es Brahman. Y aquí es donde a mí me gusta empujar todas estas tres realidades o decretos a ustedes desde diferentes ángulos, para que haya una integración total, porque si no hay arrogancia espiritual o falsa humildad o rechazo de la vida, rechazo de tus partes o rechazo del absoluto en su expresión. O sea, por eso tratamos de integrarlo todo para que esos tres decretos o enunciados que dijo Shankara tengan sentido. Claro, yo sé que hablar de un ángulo va a remover a unos rechazarán uno, se negarán con el otro, claro, porque no entienden, están interpretando todos sus conocimientos, o ideas o fantasías o experiencias, pero por eso hay una integración total y eso es lo que yo le decía a los alumnos con los que estuve hace poquito presencialmente, donde una experiencia real, total, involucra a todo, por eso se llama total, total, todo al mismo tiempo y nada a la vez. Y les ponía el ejemplo de la naturaleza. Tú volteas a ver la naturaleza y perdóname, la naturaleza es supermagnética, sabia, profunda, trascendental, pero te puede tocar fibras que te pueden sacudir, fibras fuertes de sensibilidad, te puede hacer temblar en terror, de miedo, de su potencialidad e incondicional. A todos por igual. Viene un huracán, a todos por igual. Viene un terremoto, a todos por igual. No tiene distinciones. O sea, la naturaleza tiene aspectos muy fuertes, muy potentes. Y la naturaleza es simplemente un aspecto chiquito del infinito, de su infinita expresión. Imagínate, si la naturaleza puede generar que te toque fibras que desconocías de ti, de la vida, imagínate a la fuente de la naturaleza. ¿Qué potencialidad tiene que puede tocar fibras más potentes que ni siquiera sabes que existen de ti? Entonces tú no puedes pedirle al infinito condicionarlo o pedirle o exigirle que no sea infinito. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú no permites que el infinito sea en toda su expresión y magnitud, ¿cómo vas a permitirte tú ser lo mismo? ¿Cómo vas a tú
entonces poderte alinear y ser la expresión más pura y magnánima de eso que siempre has sido, sin cualidades y sin atributos y todo al mismo tiempo. Si tienes un rechazo, si tienes un juicio, si niegas algo en relación al infinito como una sola entidad sin partes. Por eso todo es una danza bien, bien extraña que te invita a que profundices en ti tan fuerte, que, que vivas y seas eso, que lo es todo, realmente unido. Tiene todas las cualidades, las más hermosas y las más oscuras, y ninguna a la vez, porque nada lo define, sino está el juego de la potencialidad inherente en su expresión. Porque si solamente juegas un juego y permites que ese juego te defina, estás rechazando la infinita expresión de ti mismo. Claro, y si también te permites otras cosas, como si te diera voz y voto, llámale blanco o negro, también te estás perdiendo, porque estás permitiendo que la creación juegue como títere con tus sentimientos, con tu perspectiva, con tus ideales, con tus reacciones. Y es una mezcla extraña entre todo lo que contemplas eres y al mismo tiempo no lo eres. Eres todo lo que se requiere en cada instante, sin condiciones, sin atributos, sin condicionamientos, y al mismo tiempo no estás haciendo nada. Eres libre de todo, no hay prisión en ningún área, no hay autodefinición de ningún tipo, no te identificas con nada y es lo que es en cada instante sin opinión. Y eso empieza por, bueno, si tú te lo permites, es más fácil darte cuenta que la vida es así, o si te permites ver que la vida es así, igual hay la oportunidad de que lo empieces a ver en ti como algo que no tiene condicionamientos y todo se purifica. Lo más fascinante es que si realmente integras todo de ti sin identidad, sin apropiarte nada, automáticamente todo se da. Eres o más amoroso, más tranquilo. Surge una fuerza que es requerida y es necesaria para que la ilusión no te esté sacudiendo y tambaleando y controlando y manipulando, porque es lo que hace la ilusión. Se requiere una fuerza, una presencia, una decisión de que todo lo que pasa frente a ti no puede definir quién eres, ni tiene nada que aportarte. Tienes que ponerte tan plantado en ti mismo que ningún fenómeno, ninguna sensación pueda perturbar, ni condicionar, ni dictar nada. Si no hay esa presencia y esa disposición, pues como todo, tú te metes al mar y te va a revolcar. Si tú te permites estar aquí sin deseo, sin intención, sin hacer, sin identidad, sin nombramiento, sin autorreconocimiento, sin validación de ningún tipo, ni usar ninguna herramienta o elemento como para justificar o validar que algo según está sucediendo para ti o en relación a ti o lo que sea. Y hay un vacío real, auténtico, genuino, natural, y es lo que es, automáticamente los sentidos, el ego, la mente, el intelecto no tienen la capacidad de condicionar ni alterar, ni nada de ti. Porque créanme, nada tiene la capacidad de tocarte. Nada. En lo absoluto. Tú tienes la capacidad de tocarlo todo. Y aquí es donde viene el problema. Como tu naturaleza lo toca todo al mismo tiempo y sin distinciones, crees que todo lo que tocas tiene que ver contigo. O tú dependes de ello para darte cuenta que eres. O tú dependes de algo para reconocer que eres. Y eso es porque crees que todo lo que tu luz toca tuviera algo que aportarte para tú validar tu existencia o saber que eres. Y es al revés. Todo lo que tu luz toca depende de ti para que ella pueda reconocerse autoexistente ante ti, que ese es su regalo, no al revés. No le adjudiques las cosas que ves como si tuvieran realidad o vida propia. No le des tanta importancia en ese sentido. Dale la importancia que se merece como todo. Todo es bonito, sagrado, bello, pero es más importante el testigo de lo que se observa, no el objeto observado. Si tú le das oportunidad a los objetos observados que tienen vida propia, la ilusión, pues, es lo que hará, pues se aprovechará.
y seguirá creando fenómenos, deseos y circunstancias para seguir anonadándote, vislumbrando, distrayéndote, entreteniendo a los sentidos, al intelecto y a la mente para distraer de qué, del hecho primario y simple de que es más importante tu existencia que todo lo demás. Descubre a ese, que ese sea el único enfoque, deseo, intención, juego, disposición en medio de cada circunstancia. ¿Quién está? ¿Desde dónde? Y lo demás que se dé natural. Vive una vida natural, como sea que se viva. La vida está para vivirse. La vida está para que te des cuenta que está siendo vivido, más bien. Y cada uno lo estará explorando de diferente manera, lo cual es bonito. Pero créame, no hay ningún camino. No hay nada allá afuera, nada afuera que según te va a dar lo que buscas. Es imposible. Es la ausencia de todo lo externo. Es la ausencia de la búsqueda, la ausencia del intentar, la ausencia del hacer, la ausencia de todo que muestra la simplicidad de de quién eres. Puede ser ahorita sencillo, en serio, no tiene por qué tomar tiempo. Tú ábrete a la posibilidad y no aceptes un no como respuesta. Desnúdate tanto, 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 tanto de todo que no tengas escapatoria, no tengas otras vías, otros peros, otros deseos inconclusos, otras cosas que experimentar, otras cosas que saber, nada. Vacíate. No hagas caso, no hagas caso. No puedo, no hagas caso. Lo voy a lograr, no hagas caso, no hagas caso, ninguna propuesta, no hagas caso a ninguna propuesta. Quédate aquí desnudo, vacío, sin conceptos, sin ideas, sin metas, sin logros, sin entenderes. Y verás que el juego de la conciencia no tiene la posibilidad de engañarte, porque la conciencia es deseo, y en su aspecto más puro es el deseo de autoexistir, consciente de notar, vivir, reconocer, autoexistencia. Eh, ¿Creen que el ser necesita algo? ¿Necesita saber qué es? ¿Necesita reconocer que existe? No, esa es la conciencia en su juego, en su infinita expresión, pero ¿de dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Para quién? Y a ese es el que tienes que descubrir como si eres. Eso detrás de todo espejismo, de toda proyección, de toda potencialidad, antes de oscuridad total, 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 total. Ese eres tú, donde no está pasando nada. No hay objetos de percepción, no puedes ni siquiera decir que hay ausencia de cosas porque nunca las han existido. Entonces, si nunca ha existido algo, ¿cómo puedes decir que hay ausencia de cosas que nunca han existido? Es que literal, imposible de describir y sin embargo así es. Natural. Fíjate que desde aquí nada te distrae. Nunca nada te ha distraído, es imposible. ¿Cómo te va a distraer algo que nunca ha existido? ¿Y cómo puede haber alguien que se distrae si ese según se distrae tampoco ha existido? Por eso es fácil esto. Todo vuélcalo a ti, todo conocimiento, toda intención, toda curiosidad. Y que tome lo que tome, que sea lo que sea. Preferible que
de lo que sea que todo lo que exploramos, si hay algo que te llama la atención, lo explores con toda tu fuego, pasión y amor, y de repente digas, Dios mío, esto me sacó, pero que lo digas, ¿qué crees? He salido, finalmente he salido, es obvio, es claro. A quedarte a medias tintas, no usar nada y dejar el juego a la mitad y quedarte a la mitad de la libertad total. Aquí el juego es entrega total y lo vemos de diferentes ángulos para simplificarlo. A ver, cuénteme. ¿Alguna pregunta o algo? ¿O compartirme? En serio, recuerden, no existe camino, no existe proceso, no existe la evolución, no existe el sanamiento, no existe el dejar ir, no existe el soltar, no existe el vaciarse, no existe el reconocimiento, no existe la iluminación, no existe la ignorancia, no existe el maestro, no existe el alumno, no existen las vidas pasadas, no existen las vidas futuras, no existen los reinos más elevados, no existe el inframundo, no existen las constelaciones familiares, no existe la familia, no existen las conexiones, no existen los parentescos. Todo eso es fantasía. Solamente existe el ser solo. No existen conexiones, no existen relaciones. No existe el pasado, no existe lo que experimentaste, no existe lo que experimentarás. No existe lo que ves, no existe lo visto. No existe lo que contemplas. No existe el tiempo, no existe el espacio. No existe el vacío. No existe ni siquiera la nada. Solamente existe el ser sin atributos. Solamente existe eso. Solamente existe eso. No existe la conciencia, ni el reconocimiento, ni el darse cuenta. No existe el sueño, no existe la realidad, no existe la comparativa, no existe el adentro, el afuera, el arriba, el abajo, el más allá, el infinito, el no infinito. ¿Cómo vamos a hablar de algo si ese algo nunca va a ser un algo? Y eso eres tú, eso que nunca va a ser un algo. No existen los estados de conciencia, ni el dormido, ni el soñar, ni el de vigilia, ni la realidad, ni el que atestigua, ni el que ve, ni la que no existe nada. Entonces dime, ¿qué me queda? Algo me falta. Otra vez a simplificarlo todo. Solamente existe una cosa sola y todo lo demás nunca ha existido ni existirá. Entonces, ¿para qué alimentarlo o validarlo si no tiene realidad propia?
Nada más importante que descubran eso, lo demás es irrelevante. Y desde esa plataforma todo se vuelve más increíble. Pero que esa sea la primer plataforma, no que todo lo demás sea la primer plataforma y esto sea lo último. Te pierdes de mucho si es al revés. Mejor, denle la vuelta. Mm. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Alguna pregunta o algo? Entonces, ¿todos bien? Una reunión muy completa, muy sencilla, me imagino. Todos calladitos. Mm, bueno, para acabar, ah, la ruta es clara, el camino es claro. Sé que digo que no hay camino, pero bueno, da igual lo que diga. Escúchate, conócete, descúbrete, indaga, haz lo que sea, explóralo como te venga, pero explóralo, intégralo, vívelo, encárnalo. No tengas miedo, no tengas miedo a soltarlo absolutamente todo. Entrégate, vacíate, rompe cualquier cadenita que está impidiendo la simplicidad de ser, de existir, de darte cuenta que hay algo ya pleno, ya libre y que todo lo demás es irrelevante. Es que es irrelevante. La plenitud, la real, la integrada, la natural, está tan completa que lo demás es un juego nada más. No es tan importante. En serio, no es tan importante. Tiene la importancia que requiere en relación a la vida en su manera más práctica, no en su nivel profundo. Tú estás aquí para vivir desde lo más profundo. No te pierdas la oportunidad de vivir desde lo más profundo. Que alguien más no quiere, está bien. Que los demás no están listos, ¿qué importa? Tú no te pierdas ni deseches la oportunidad que tienes de vivir desde lo más profundo de tu corazón. Cada instante, cada interacción, cada situación
vívelo desde lo más profundo que puedas. Y hay regalos increíbles de vivir desde ahí. Una vida real, no de fantasía o de mentira o de huecos, no. Tienes la capacidad y la oportunidad de vivir desde lo he dicho, desde lo más sagrado y más bello y más profundo, con raíces que llegan hasta lo más oscuro de la creación, y elevarte y crecer y expandirte hasta los niveles más elevados de belleza y de conexión, integrando, no aceptando, tampoco rechazando, que sea lo que tenga que ser y tú no te involucres. Rompe con esa falsa identidad que según se identifica con cosas y se valida y se apropia. No eres ese, nunca serás ese, nunca serás algo que sea definido, maleable, manipulable, que está condicionado de ninguna manera. Tu verdadero ser no está condicionado a nada. Entonces no creas ninguna propuesta del juego de la vida que dice algo acerca de ti, porque nada tiene la capacidad de decir algo acerca de ti. Nada. ¿Cómo vas a decir algo que está más allá de atributos y cualidades? Cualquier cosa que diga es un atributo o cualidad. Entonces, perder el tiempo. No lo permitas. Permítete ser, estar y que solito, solito, por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo. Y tú no hagas nada. Literal, no hagas nada. Será más fácil. Permítetelo. Vale la pena. Vale todo la pena. Y ya me contarás. Pues los dejo. Un placer verlos. La reunión la Muchas subiré gracias. en cuanto pueda, perdón. Hola, que, ah, Soy Jenny, que muchas gracias, digo. no, a ustedes. La reunión la subiré en cuanto pueda, que no tengo computadora, la estoy arreglando. Y les mando un abrazo y gusto veros y ojalá los vea pronto. Chao.